Buenos días, mi nombre es Joel José Piña de Silva y mi grupo está conformado por Carolina Carbonó y Karina Gaviria. Hoy vamos a socializar eh, un accidente de trabajo que ocurrió en Metal Company. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre un caso de accidente de trabajo que ocurrió en la empresa Metallic Company. Esta es una empresa dedicada al diseño y construcción de estructuras metálicas y contrató hace 2 semanas a Carolina Gómez como nueva responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ella mirando cómo estaba el cumplimiento normativo requerido. Estaba en la resolución 0312 y se dio cuenta que la empresa está incumpliendo la resolución 1401 del 2007 en el artículo 4 y el artículo 7, los cuales hablan sobre las obligaciones del aportante y del equipo de investigadores. También quiero añadir que, como todos sabemos, accidente de trabajo, según la ley 1562 de 2012, en su artículo 3 define accidente de trabajo como suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, o una invalidez o la muerte. Retomando nuevamente, volvemos a la resolución 1401 del 2007, en la cual en el artículo 4 la empresa estaba incumpliendo las obligaciones del aportante, que era crear el comité investigativo de accidentes e incidentes de trabajo. Y el artículo 7 que habla sobre, en fin, como el funcionamiento de este comité como tal. El accidente de trabajo fue del señor Carlos Pérez, se accidentó el 12 de agosto del 2022 cuando se disponía a descargar un camión con los elementos de la empresa, el cual tenía un contenedor cerrado y no podían descargar por la parte de arriba. Entonces, con una cadena enganchaban los caballetes de madera a la estructura y con un mini cargador o un bobcat. El trabajador estaba dentro del bobcat y el contenedor estaba entre la mitad cuando iniciaban que estaba dentro, él le gritaba que soltaran un poquito las cadenas, el conductor del mini cargador se levantó del sillón para dar las instrucciones y sin querer accionó con la pierna la palanca de cambio de marcha. Eso provocó que el desplazamiento del señor Carlos Pérez fuera hacia adelante del camión de minicarga, que embistió por la espalda. Como ellos estaban enganchando pues estaban enganchando con las cadenas y los caballetes de madera. Esa cadena se enganchó en la parte de atrás del señor Carlos Pérez y lo que hizo fue que él se golpeara contra el contenedor y fuera hacia la dirección del mini cargador, atrapándolo dentro del container. Sufrió traumatismo torácico, fracturas costales múltiples y contusión pulmonar. Acá podemos ver cómo sufrió el trabajador, una breve explicación, tuvo desgarramiento de algunas costillas y fracturas de esta como tal, ocasionando una contusión pulmonar. Carolina Gómez comenzó a revisar la documentación de Metal Company y no encontró un procedimiento de trabajo seguro para la carga y descarga de la mercancía. Es decir, que la tarea del día del accidente no estaba evaluada. Y por parte de la empresa Metal Company y sus proveedores no suministraban las láminas tampoco. Entonces no existía ninguna planificación previa de la actividad que se iba a llevar a cabo. No existía tampoco una coordinación empresarial en la cual se dijera qué actividades iban a hacer para poder programar y tener el escenario listo para el trabajo. En cuestión a lo de los elementos de protección personal, no estaban vigentes ni la capacitación de prevención de riesgos laborales y al accidentado no estaba vigente tampoco. Y no se encontró un manual de instrucciones preventivas de operación del podcast o del montacarga. Carolina hizo un programa de actividades. Número uno, la conformación del grupo investigador de accidente de trabajo. Número dos, la realización del FURAT. Número tres, la investigación del accidente de trabajo. Cuatro, guía educativa digital sobre la resolución 1401. Cinco, procedimientos sobre trabajo seguro y carga y descarga. Y seis, las recomendaciones.
Lo primero que vamos a visualizar es el acta de conformación del Comité Investigador de Accidentes e Incidentes de Trabajo, que es importante recalcar que debe estar conformado por un integrante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Vigía de Seguridad. Debe estar conformado, el encargado de seguridad debe ser parte de este comité, debe haber un encargado de normas y procedimientos en caso el accidente sea grave o mortal. Como este accidente es grave, en este caso sí aplicaba para tener esta persona encargada de normas y procedimientos y o mantenimiento. Debe estar el jefe inmediato de la persona que está accidentada. Algunos pasos a seguir para hacer esta investigación de accidentes de trabajo fue realizar un FURAT, en el cual se diligenció con la información de la empresa y del trabajador. Entonces se colocó la empresa Metal Company, su razón social, el NIT, la dirección, el correo, donde está ubicada, y comenzamos con la información personal del accidentado. Ya sabemos que es el señor Carlos Andrés Pérez Guarnizo, identificado con número de cédula, que vive en la dirección calle 10A, carrera 1449, en Loma Cesar. Ganaba un salario de 1.800.000 y tenía una jornada de trabajo diurna. El accidente fue el 12 de agosto del 2022 a las 10:25 de la mañana, cayó viernes en su jornada normal. ¿Estaba realizando su labor habitual? Sí. El tiempo transcurrido el tiempo laborado transcurrido antes del accidente, 2 horas 25 minutos. Se consideró que fue un accidente propio del trabajo. Indica el sitio en donde ocurrió, en un almacén o depósito, tipo de lesiones, tuvo fracturas y luxaciones. Parte afectada, tenemos el tronco, incluyendo espalda, columna vertebral, médula ósea y pelvis, y el tórax. Agente del accidente, máquinas y equipos. Mecanismo de forma del accidente, atrapamiento. Ya sabemos que fueron las cadenas que hicieron el atrapamiento del señor Carlos Pérez. Hicimos la descripción del accidente de trabajo, que el señor Carlos Pérez se accidentó el día 12 de agosto cuando se disponía a descargar un camión de elementos de la empresa, el cual tenía un container cerrado y no se podía descargar por la parte de arriba. Entonces, con una cadena lo enganchaba a los caballetes de madera y para la estructura con un mini cargador. El trabajador estaba entre el bobcat y el contenedor cuando iniciaba, que dentro de ella soltaron un poquito más la cadena porque había quedado flojo. El conductor del bobcat se levantó y con su pierna accionó la palanca de marcha, y eso provocó el desplazamiento del señor Carlos Pérez hacia adelante del Bobcat y haciendo que se golpeara contra el container, y esto sufrió un atrapamiento. Personas que estuvieron en el accidente: estuvo el señor Marlos Jiménez, que era el conductor de la maquinaria del Bobcat, y la persona responsable del informe, Carolina Gómez. Ahora vamos a ir a la investigación de accidente de trabajo, donde se diligenció igual de la misma manera los datos de la empresa, información sobre el accidente, como el día, la hora, qué ocurrió, qué tipo de afectaciones tuvo la persona, la clasificación del accidente, que fue la parte del cuerpo. Ya sabemos que es el cuello, el tórax y el tronco, la maquinaria y el ambiente de trabajo, ya que la superficie, cabe resaltar que ellos estaban improvisando esta labor porque no había un manual de procedimiento de trabajo seguro y no había un muelle de descarga. Algo importante que no estaba en el FURAT es la versión del testigo del jefe inmediato o coordinador encargado. El señor Carlos Pérez estaba realizando la labor de carga y descarga de vehículos con 2 personas, porque esta labor se realizaba junto con un trabajador de empresas que estaban aledañas al carga y descargue. Cuando el señor manejaba el Bobcat, accidentalmente accionó la palanca de marcha. Se escuchó un ruido dentro del camión o container el que se estaba descargando, y enseguida fuimos a inspeccionar la labor, pero ya había ocurrido un accidente de trabajo. Esta es la versión del testigo, del supervisor que estaba en ese momento. Él estaba supervisando otro descargue y había descuidado esto. Tenemos un árbol de causa donde creemos que el problema fue un traumatismo torácico, fracturas costales y múltiples contusiones. ¿Cómo ocurre el accidente? El trabajador se levanta del sillón para dar una instrucción, acciona con la pierna la palanca de marcha,
Esto ocasiona un desplazamiento del mini cargador hacia adelante, y esto ocasiona el embiste por la espalda del trabajador y lo que atrapa contra el container. ¿Cuáles fueron las causas de este accidente de trabajo? Las causas, ujú, esperen un momento, por favor. Bueno, listo. Las causas de este desconocimiento y la falta de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, como vimos, no había capacitaciones vigentes, no, o sea, no estaba el personal idóneo para hacer la labor. No había un procedimiento de trabajo seguro, no había instrucciones sobre cómo se iba a realizar la actividad o previa información de que se iba a hacer esta actividad. No había instrucciones inusual, o sea, inicialmente las instrucciones estaban insuficientes porque no se sabía cómo se iba a realizar la labor. Y también está la forma inadecuada de la realización de la tarea. Los trabajadores tuvieron que improvisar para poder hacer este tipo de labores. Análisis de las causas. Se cree que los factores personales fueron la instrucción inicialmente insuficiente, factores del trabajo, evaluación deficiente para el comienzo de la operación, actos subestándar, omitir, cerrar, bloquear o asegurar los vehículos, interruptores, válvulas, prensar, otras herramientas, materiales, equipos, contramovimientos inspeccionados, flujos de corriente eléctrica, vapor, etcétera. Condiciones subestándares, el uso de métodos y procedimientos de por sí peligrosos, ya que esta tarea no estaba previamente programada, ellos lo tuvieron que improvisar. Algunas recomendaciones están en este formato, pero también están al final de la diapositiva. Vamos a dar unas cuantas para no sobrecargar. Es el diseño y procedimiento de trabajo seguro para carga y descarga de la mercancía, realizar los ART o ARO que se deben hacer antes de iniciar la labor para controlar los riesgos a los que están expuestos. Volviendo en sí, vamos con la guía evaluativa de la resolución 1401. A continuación, mi compañera Karina. Karina, ¿tienes el audio apagado? Anda. La resolución 1401 del 2007 habla sobre la investigación del accidente de trabajo. Su objetivo principal es prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, con lo cual se lleva a cabo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la empresa. Esta habla en su artículo 4 las obligaciones de los aportantes, en su artículo 5 las obligaciones de los administradores de riesgos laborales, en su artículo 6 la metodología de investigación, en su artículo 7 el equipo investigador, y también habla de su informe de investigación. Y las disposiciones finales se hablan en el artículo 14, que es la remisión de las investigaciones, en su artículo 15 las sanciones, y en su artículo 16 las vigencias y derogatorias. Esta guía educativa se hizo con el fin de que todos los empleados de la empresa Metal Company tengan el conocimiento amplio sobre esta resolución. En conclusión, se diseñó un procedimiento sobre trabajo seguro para carga y descarga de mercancía, realizar el AR o ARO antes de iniciar las labores para controlar los riesgos a los que están expuestos, la capacitación sobre riesgos mecánicos, la capacitación sobre qué hacer en caso de un accidente o un incidente, y construir un muelle de cargas o adaptar uno. A continuación, mi compañero Walmer Piñero. Walmer, el audio. De- Después de un accidente, siempre vienen las medidas correctivas, pero para que no vuelvan a ocurrir, podemos tomar unas medidas preventivas y tomar recomendaciones para que no se presenten accidentes, tales como uso de elementos de protección personal adecuados a la tarea, actividades o tareas supervisadas, cumplimiento de la norma vigente en seguridad y salud en el trabajo, inspecciones preoperacionales, que es
fundamental, creo que debería hacerse antes de cada tarea. Otra de las medidas preventivas es plan de capacitación de acuerdo a los riesgos expuestos, tener autocuidado, verificar que el personal sea idóneo para la labor es muy importante y señalizar el área de trabajo. Gracias a este accidente de trabajo, la meta es tener cero accidentes y por eso se diseñó un procedimiento de trabajo seguro para carga y descarga de mercancía en la empresa. El primero, el punto no menos importante es capacitación de operadores. Para ellos, el conductor debe seguir las instrucciones y procedimientos operativos seguros, asegurarse de que el carga esté correctamente en la flota vehicular, realizar carga y descarga en el área designada, porque para eso también necesitamos un área designada. Tomar precauciones necesarias para evitar que el vehículo se mueva. No abandonar el lugar de carga, informar cualquier situación insegura por parte del conductor. Otro punto es rutina de mantenimiento continuo. Aquí, en este punto, nos damos cuenta de que es importante el preoperacional del vehículo, el preoperacional de, de todos los elementos. Si en caso tal no encontramos un formato preoperacional, también lo podemos hacer visual. Recuerden que el preoperacional puede ser visual también. Y si en caso tal de que encontremos una condición insegura, reportarla. Otro de los puntos es asegurar el correcto estacionamiento. Perdón. Para ello, uno de los buenos ejemplos de estacionamiento sería la carretera debe ser firme y nivelada. Chequear los frenos de estacionamiento que estén aplicados. Extender, todos los estabilizadores por completo. Colocar calzos en las ruedas. Otro punto es en la carga y descarga. Llegó el momento más laborioso, desplazamiento de la mercancía de un origen a otro, hasta su destino. Ambos son muy importantes, ya que se debe realizar el trabajo con las debidas instrucciones. A continuación, vamos a detallar el caso. No sobrecargar el camión. El camión viene diseñado para un peso o unas toneladas. No podemos sobrepasar. Aplicar las cargas más livianas encima de las pesadas para evitar de que se dañe la mercancía. Distribuir las cargas uniformes. Y el punto de carga es chequear la mercancía que nos haya movido durante el transporte, asegurar que todo el equipo utilizado de dicha descarga esté en buenas condiciones de funcionamiento y realizar el descenso de terreno llano y firme. La importancia del trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo, hay más personas que están viendo las condiciones o los actos inseguros que estamos cometiendo nosotros. Es muy importante el trabajo en equipo porque eso reducimos las cargas, reducimos el estrés laboral y nos damos cuenta que es más factible. 60% reduce la carga y el estrés laboral y el 40% pues repartimos también la carga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención.